Hola a todos, mi nombre es Gabriela Coronel y en este video les hablaré sobre los músculos de la cabeza. Al estudiar los músculos de la cabeza podemos dividirlos en dos grupos, el grupo de los masticadores y el grupo de los músculos de la expresión facial. Dentro de los músculos masticadores vamos a encontrar al temporal, al macetero, al pterigoideo lateral y al pterigoideo medial. El músculo temporal se va a originar en toda la extensión de la fosa temporal y se va a insertar en la apófisis coronoides. Va a estar inervado por el nervio mandibular e irrigado por las arterias temporal superficial y maxilar y arterias temporales profundas anterior, media y posterior. Va a cumplir la función de elevar la mandíbula. En dirección caudal al músculo temporal vamos a encontrar al músculo macetero. Este es un músculo grueso de forma cuadrilátera que va a encontrarse dividido en dos fascículos, un fascículo superficial y otro fascículo profundo. El fascículo superficial se va a originar en el borde inferior del arco cigomático y se va a insertar en la cara lateral de la rama mandibular. Mientras que el fascículo profundo se va a originar en la cara medial del arco cigomático, es decir, por dentro, y se va a insertar en la apófisis coronoides. Ambos van a estar inervados por el nervio mandibular e irrigados por la arteria transversa de la cara y rama macetérica de la arteria facial y maxilar. Van a cumplir la función de elevar y protuir la mandíbula. En cuanto al músculo pterigoideo lateral, se van a diferenciar dos cabezas, una cabeza superior y otra cabeza inferior. La cabeza superior se va a originar en la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides, mientras que la cara inferior, la cabeza inferior, va a originarse en la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Ambas cabezas se van a insertar en la fosita pterigoidea y en la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Ambos van a estar inervados por el nervio mandibular e irrigados por la rama muscular de la arteria facial y maxilar. Van a cumplir la función de bilateralmente originar movimientos unilateral y alternativamente originar movimientos de lateralidad. Y bilateralmente van a protuir la mandíbula. El músculo pterigoideo medial va a originarse en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y se va a insertar en la cara medial de la rama y ángulo de la mandíbula, es decir, por dentro. Por aquí, por dentro. Va a estar inervado por el nervio mandibular, irrigado por la arteria maxilar y facial y va a cumplir la función de producir movimientos de lateralidad. En cuanto a los músculos de la expresión facial, vamos a iniciar con el occipito frontal. Este es un músculo que se encuentra dividido en dos vientres, un vientre anterior frontal y un vientre posterior u occipital. El vientre anterior frontal se va a originar en la aponeurosis epicranial a nivel de la sutura coronal y se va a dirigir hacia anterior para insertarse en la piel que cubre la región frontal. Su inervación va a estar dada por los ramos temporales del nervio facial y su irrigación la va a dar la rama frontal de la arteria temporal superficial. Va a cumplir la función de elevar las cejas y arrugar la piel de la frente. El vientre posterior u occipital se va a originar 2 tercios laterales de la línea nucal superior y la apófisis mastoides. Va a dirigirse hacia arriba para insertarse en la aponeurosis epicranial. Ese músculo
va a inervarse por el ramo auricular posterior del nervio facial y va a irrigarse por la rama occipital de la arteria auricular posterior y la rama descendente de la arteria occipital. Va a cumplir la función de mover el cuero cabelludo hacia atrás. Siguiendo al vientre frontal del occipito frontal, vamos a encontrarnos al músculo prócer. Este músculo va a originarse en la fascia que cubre la porción inferior del hueso nasal y en el borde superior del cartílago. Más o menos por aquí va a estar, por aquí. Y va a insertarse en la piel que cubre el entrecejo. Su inervación la van a dar ramos cigomáticos y temporales del nervio facial, mientras que su irrigación la van a dar la rama angular y nasal de la arteria facial. Va a cumplir la función de traccionar hacia abajo el ángulo medial de las cejas y producir arrugas transversales en el puente de la nariz. Lateral al músculo prócer vamos a encontrar al músculo depresor supraciliar o corrugador de las cejas. Este va a originarse, es decir, que va desde aquí, desde la porción medial del borde supraorbitario, que conocemos que son estas porciones de aquí, hasta la piel de la mitad medial de las cejas, solo esta partecita de aquí. Se va a encontrar inervado por los ramos cigomáticos y temporales del nervio facial, mientras que su irrigación la va a brindar la rama cigomático orbitaria y frontal de la arteria temporal superficial. Va a cumplir la función de traccionar hacia abajo las cejas y medialmente y arrugar la piel del entrecejo. Siguiendo al depresor supraciliar, vamos a encontrarnos al orbicular de los ojos. Este músculo va a tener dos secciones, van a diferenciarse dos secciones, una sección palpebral y otra orbitaria. Va a originarse en el borde medial de la órbita, en el hueso lagrimal y en el ligamento palpebral. Su inervación va a estar dada por el nervio facial, mientras que su irrigación la va a brindar la arteria facial y la arteria temporal superficial. Va a cumplir la función de cerrar los párpados. Orientándonos con una línea media, el músculo que le sigue al prócer es el músculo nasal. Este músculo va a estar conformado por dos porciones, una porción transversa y una porción alar. La porción transversa va a originarse en la lámina facial que recubre el dorso de la nariz y va a continuarse con fascículos laterales del músculo depresor del tabique nasal. Mientras que la porción alar va a insertarse en el cartílago alar mayor. Ambos van a estar inervados por el ramo cigomático y bucal del nervio facial, y su inervación la va a dar la rama labial del tabique nasal y nasal de la arteria facial. La porción transversa va a comprimir las narinas, mientras que la porción alar va a dilatarlas. El siguiente músculo que vamos a encontrar es el depresor del tabique nasal. Este se va a originar en la fosa incisiva del maxilar y se va a insertar en la porción posterior del cartílago alar. Este es el trayecto que va a estar inervado asimismo por el ramo cigomático y bucal del nervio facial, y su inervación la va a dar la rama labial superior de la arteria facial. Este músculo, como lo dice su nombre, va a tener la acción de deprimir el tabique nasal. Hacia el lateral nos vamos a encontrar con el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este va a originarse en la apófisis frontal del hueso maxilar
y va a dividirse en dos fascículos. Uno se va a insertar en el cartílago alar de la nariz, mientras que el otro se va a ir al labio superior. Va a estar inervado por el ramo cigomático y bucal del nervio facial, y su inervación asimismo la va a dar la arteria labial superior y angular de la arteria facial. Como su nombre mismo lo dice, va a elevar el labio superior y va a dilatar las narinas. Seguimos moviéndonos hacia el lateral y vamos a encontrar al músculo elevador del labio superior. Este músculo va a insertarse en el hueso maxilar por encima del borde del agujero infraorbitario, por aquí más o menos, y se va a dirigir hacia el labio superior. Ese músculo nuevamente va a estar inervado por el ramo cigomático y bucal del nervio facial, y su inervación la va a dar la rama labial superior y angular de la arteria facial. Va a cumplir la función de elevar el labio superior. Siguiendo al músculo elevador del labio superior, vamos a encontrarnos a los cigomáticos. Vamos a tener un cigomático menor y un cigomático mayor. El cigomático mayor va a originarse como el cigomático menor del arco cigomático. El cigomático menor y el cigomático mayor. Pero la diferencia es que el cigomático menor va a insertarse en una porción lateral del labio superior, y el cigomático mayor va a insertarse en el ángulo de la boca, por aquí más o menos, un poquito más hacia el lateral. Van a estar inervados por el ramo cigomático y bucal del nervio facial y por la rama labial superior de la arteria facial. El cigomático menor va a elevar el labio superior, mientras que el cigomático mayor va a traccionar hacia arriba y hacia atrás el ángulo de la boca. Ahora vamos por el orbicular de la boca. Ese músculo va a originarse en el hueso maxilar por encima de los incisivos y va a insertarse en la piel que recubre los labios. Este músculo va a estar inervado ya no por el ramo cigomático y bucal del nervio facial solamente, sino que se le va a unir el ramo mandibular. Así que va a estar inervado en sí por el ramo cigomático y bucal y mandibular del nervio facial. Y su irrigación la va a dar la arteria labial superior e inferior de la arteria facial. Y este va a cumplir la función de comprimir, contraer y protruir los labios. Continuando con el músculo orbicular de la boca, nos vamos a encontrar hacia posterior, en un plano profundo, con el músculo buccinador. Este músculo va a originarse en la porción posterior de la apófisis alveolar del hueso maxilar, en los alvéolos molares mandibulares y en la porción anterior del rafe pterigo mandibular, y se va a insertar en el ángulo de la boca, más o menos así vamos a encontrar este músculo. Va a estar inervado por los ramos bucales del nervio facial, y su irrigación va a estar dada por las ramas musculares de la arteria facial y la rama labial de la arteria maxilar. Este músculo va a ser el encargado de contraer las mejillas y de expeler el aire de la boca. El siguiente músculo que va a estar por encima, en un plano superficial, va a ser el músculo risorio. Este músculo va a originarse desde la fascia que cubre el músculo macetero superficial y se va a insertar en el ángulo de la boca, en dirección contraria al músculo buccinador. Este músculo va a estar inervado por ramos cigomáticos y temporales y bucales, del nervio facial, y su irrigación va a estar dada por la rama labial superior de la arteria facial. Va a cumplir la función de
retraer el ángulo de la boca. Este es considerado el músculo de la risa. El siguiente músculo vamos a encontrarlo en una dirección caudal. Este va a ser el depresor del ángulo de la boca. Este músculo se va a originar como una extensión del músculo platino. Es decir, va a ir desde aquí y se va a insertar en el ángulo de la boca. Este músculo va a estar inervado por ramas marginales mandibulares y rama bucal de la arteria facial. Y su irrigación va a estar dada por la rama labial inferior de la arteria facial. Cumple la función de, como su nombre mismo lo dice, de deprimir el ángulo de la boca. El siguiente músculo es el músculo depresor del labio inferior. Ese músculo va a originarse en la línea oblicua de la mandíbula entre la sínfisis y el agujero mentoniano, más o menos por aquí. Y se va a insertar en la piel de en la piel de los incisivos, en la piel por debajo de los incisivos. Va a estar irrigado por los ramos marginales mandibulares y bucales del nervio facial, y su irrigación la va a brindar la rama labial inferior de la arteria facial. Ese músculo va a tirar hacia abajo y lateralmente del labio inferior. El siguiente es el músculo mentoniano. Este músculo se va a originar en la fosa incisiva mandibular y se va a insertar en la piel del mentón, es decir, va a ir en esta dirección. Va a estar inervado por el ramo mandibular del nervio facial, y su irrigación la va a dar el ramo labial inferior de la arteria facial. Ese músculo va a cumplir la función de elevar y protuir el labio inferior.